Muy buenas a todos, en la clase de hoy vamos a hablar un poquito de química y concretamente voy a hablaros de la relación que existe entre la masa atómica, la masa molecular y la masa molar. Aquí os he puesto pues las tres masas, cómo se simbolizan y las unidades en las que se miden. La masa atómica se simboliza como AR y la unidad es el UMA, la masa molecular MR y su unidad también es el UMA y la masa molar es una M, entre paréntesis la especie de la que se trate, y su unidad es el gramos mol. Una nota muy importante es que la masa molar coincide numéricamente con la masa molecular, también atómica, aunque es menos usual, pero en lugar de expresarse en UMA, se expresa en gramos mol, ¿vale? Ahora lo vamos a ver con ejercicios, que es muy sencillito. Concretamente lo vamos a ver con dos ejercicios. Empezamos con el primero de ellos. Dice, determina la masa molecular del CO2, dióxido de carbono, y del ácido sulfúrico. Ok, vamos a empezar por el dióxido de carbono. Tenemos que tener claro por qué está constituido la molécula, en este caso, las moléculas. El dióxido de carbono, obviamente, está formada por dos átomos de oxígeno, lo pongo, y por un átomo de carbono. Es obvio, ¿verdad? Si debajo del símbolo del elemento no hay nada, es como si hubiese un 1 y dos átomos de oxígeno. ¿Para qué me va a servir esto? Pues me va a servir para plantear cómo puede resolverse o cómo puede deducirse la masa molecular. ¿Por qué? Porque la masa molecular siempre debe expresarse como la suma de las masas atómicas de los átomos constituyentes. Es decir, vamos a ponerlo. La masa molecular, que se simbolizaba como MR, del dióxido de carbono, se expresa, como acabo de decir, como la suma de las masas atómicas de los átomos correspondientes, que serían masa atómica del carbono más 2, porque hay dos átomos de oxígeno, por la masa atómica del oxígeno. Pues lo ponemos. Sería masa atómica del carbono. Obviamente no es necesario poner 1 porque cualquier número multiplicado por 1 es el mismo número, más 2 por la masa atómica del oxígeno, hemos dicho. ¿Vale? Repito, ¿por qué es 2 por? Porque hay dos átomos de oxígeno en cada molécula de dióxido de carbono. Y ahora ya simplemente lo que tendremos que hacer es sustituir los valores. ¿Cuánto vale la masa atómica del carbono? Pues vale 12. Más 2 por la masa atómica del oxígeno. ¿Cuánto vale? Pues vale 16. Y ahora ya realizamos la operación. 2 por 16 son 32, más 12 son 44. ¿44 qué? Pues 44 UMAS. Esa es la masa molecular. Bien, ahora vamos a hacer exactamente lo mismo para el ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico, el H2. SO4, pues está formado por dos átomos de hidrógeno, cada molécula de ácido sulfúrico. Dos átomos de hidrógeno, no hay nada debajo del azufre, por tanto es como si hubiese un 1, un átomo de azufre es S, viene de sulfur, y 4 átomos de oxígeno. Pues lo apuntamos. ¿Por qué? Pues por lo mismo de antes, porque la masa molecular se expresa en función de las masas atómicas de los diferentes elementos que constituyen la molécula. Vamos a ponerlo. Masa molecular del ácido sulfúrico, ¿cómo será? Pues muy sencillito. Será 2 por la masa atómica del hidrógeno, puesto que hay dos átomos de hidrógeno. 2 por la masa atómica del hidrógeno, más 1 por la masa atómica del azufre. El 1, como he dicho antes, no se pone. Pues masa atómica del azufre, más 4, porque hay 4 átomos de oxígeno, por la masa atómica del oxígeno. Y ahora ya, única y exclusivamente, lo que nos quedará pues va a ser sustituir. 2 por la del hidrógeno, que es 1, más la del azufre, que son 32, lo tenéis aquí como dato. Esto nos lo tienen que dar, no os sufráis, porque eso nos lo van a dar siempre. Más 4 por la masa atómica del oxígeno, que son 16. 16 por 4 son 64, más 32 serían 96, más 2, 98 UMAS. Y ya está. Y hasta aquí sería pues el cálculo de la masa molecular del dióxido de carbono y del ácido sulfúrico. Vamos a continuar ahora con el segundo ejercicio. Bien, seguimos ya con el segundo ejercicio. Me dice este ejercicio, calcula el número de moles que hay en 110 gramos de CO2, de dióxido de carbono. Y antes hemos calculado pues la masa molecular del dióxido de carbono, que eran 44 UMAS. Ok, fijaros aquí lo que pone. La masa molar coincide numéricamente con la masa molecular, pero en lugar de expresarse en UMAS, se expresa en gramos mol. ¿De aquí qué es lo que puedo sacar? Pues puedo sacar como información que la masa molar del dióxido de carbono será este numerito, pero en lugar de expresarse en UMAS, no se expresa en UMAS, sino que se expresa en gramos mol. Pues vamos a ponerlo.
De aquí saco que, a través de la nota, y además en el examen yo os recomiendo que escribáis esto de aquí. La masa molar coincide numéricamente con la masa molecular, pero en lugar de expresarse en UMA, se expresa en gramos mol. Esto, de tantas veces que se hacen los ejercicios, se termina memorizando. De aquí hemos dicho que la masa molar para el CO2, la M del CO2, cuidadito, no confundirlo. Hay otra magnitud que se llama molaridad, que ya lo hemos visto también, que se simboliza también con una M, pero obviamente entre paréntesis no va nada, ¿vale? Porque se trata de la concentración de una disolución. En fin, eso es otro tema, ya lo veremos. Masa molar del dióxido de carbono era el mismo numerito, es decir, el 44, pero en lugar de ponerse en UMAS, no se expresa en UMAS, sino que se expresa en gramos mol. ¿De acuerdo? Un dato además muy importante, porque me está relacionando la masa molar, me relaciona los gramos con los moles, y me van a hacer falta para esto. Porque me está diciendo que calcule el número de moles que hay en 110 gramos de CO2. Es decir, yo tengo 110 gramos de CO2 y quiero llegar a moles. Como yo he dicho, el parámetro que me relaciona los gramos con los moles es la masa molar. ¿Cómo se hace esto? Pues se hace siempre con factores de conversión. Abajo tenemos que poner lo que nosotros queremos que se vaya. Como tenemos aquí los gramos de CO2, abajo tienen que ir gramos de CO2. Y arriba lo que queremos llegar, que hemos dicho que queremos llegar a moles de CO2. ¿Qué relación hay? Pues la relación que hay entre los moles y los gramos me lo da la masa molar. ¿Qué significa eso? ¿Qué significado tiene esto? Pues significa que un mol de CO2 tiene una masa en gramos de 44 gramos. Bien, es decir, un mol tiene 44 gramos de CO2. Pues vamos a escribirlo. En un mol hay 44 gramos de CO2. Que si nosotros cogemos ahora nuestra maravillosa calculadora, 110 entre 44 nos da 2,5. 2,5 moles de CO2. Que esta sería pues la solución del ejercicio. Y hasta aquí el vídeo de hoy, la explicación de hoy. Espero que lo hayáis entendido. Todas las dudas que tengáis, no dudéis en poneros en contacto conmigo, ya sea a través de los comentarios del vídeo, a través de mi correo electrónico, fran-sb-@hotmail.com, o a través de mi Twitter, @fransaba84. Un saludo a todos, mucho ánimo y no olvidéis suscribiros.